Amén. Si no trae Biblia, póngase con un cristiano Yo creo que es esa. para que te acompañe. La última, ya no voy a dar nota, ¿eh? No, Es la última. Cuando lo tengan, Romanos 12:2. Hoy las mujeres son muy valientes, casi siempre vemos puros hombres y yo nomás, bendito sea Dios. Creo que más mujeres que hombres. Cuando lo tengan todos, me dicen para que vayamos todos juntos. Ahorita mismo. ¿Ya? ¿Ya todos? Amén. Esperamos por ahí ver todavía ojeando algunas Biblias. Voy a esperar para que todos juntos compartamos. Despeguemos. Dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a pedir que cierre sus ojos, que incline sus cabecitas y vamos a orar. Padre, damos gracias en nombre de Jesús por esta mañana, Señor, en que podemos estar aquí, Señor, reunidos, Señor, en tu nombre, Señor, en tu santo nombre, Padre Santo. Sabemos, Señor, por fe, estamos convencidos, Padre Santo, de que tú estás en medio de nosotros, Padre Santo, y que tu Santo Espíritu se moverá a través de esta enseñanza, Padre Santo, para que, Señor mío y Dios mío, nosotros podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Padre Santo. Te pido por la vida de cada uno de los que están aquí, incluso de aquellos que no vinieron, Padre Santo, los que no pudieron venir, que les bendigas, Padre, que este mensaje pueda llegar a ellos, Padre mío, y que sea tu bendita palabra, Señor, haciendo aquello por lo cual es enviada, Padre Santo. Te doy gracias por cada uno de los que estamos, Padre Santo, y por los que no estamos. Te doy gracias, Señor, por la vida de los que se están incorporando a esta congregación. Que los bendigas, Padre Santo, que abras sus sentidos espirituales, que pongas en cada uno de nosotros un corazón enseñable, un corazón apacible, Padre Santo, y que seamos, Señor mío, humildes, Padre, para recibir tu bendita palabra, Señor. Que despiertes, Padre Santo, en nosotros el interés, Señor, que despiertes en nosotros todo lo que necesitamos, Padre Santo, para que esta semilla, Señor, fructifique en nuestros corazones, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice aquí que no nos debemos conformar a este siglo, y muchos predicadores cuando hablan de conformar, ellos lo traducen como un conformismo. Muchos dicen, no te conformes, Dios tiene más que darte, pídele más, no te conformes con poco. ¿Por qué? Porque se hace una mala traducción, porque, bueno, más que nada una mala interpretación. Se busca acomodar muchas veces la palabra de Dios a modo de que nos beneficie, de que sea agradable. Pero, mis amados hermanos, la palabra no siempre va a ser agradable al sabor. De hecho, pues hoy digamos, esta enseñanza pues es un poco, nos va a ir empezando es un poco dura y nos va a ir empezando, mis amados hermanos, a redarguir. Bueno, el Espíritu Santo va a redarguir nuestros corazones por medio de su palabra. Yo por eso a veces les digo cuando antes de comienzo, hermanos, ¿quieren suavecito o le damos como es? Porque muchas veces hay muchos cristianos que les gusta, hace rato decíamos, un evangelio cómodo, un evangelio que no sea duro. Y esas congregaciones muchas veces están llenas. Hay 5,000, 6,000 oyentes. ¿Por qué? Porque lo que se predica, mis amados hermanos, pues es muy agradable, es todo muy a modo. Y muchas veces cuando se predica la verdad, como los profetas, cuando predicaban la verdad, pues eran desagradables ante los reyes, ante aquellos gobernantes que decían, es que este no tiene nada bueno que profetizar.
Y muchas veces, hermanos, en el púlpito hay profetas, en el sentido de compartir la palabra, hermanos, que no predicamos cosas muy agradables a la carne. Y muchas veces por eso ves en las congregaciones pues, están vacías. ¿Por qué? Porque la carne no quiere asistir a esos lugares. La carne tiembla cuando se va a predicar la verdad en una congregación, mis amados hermanos. Entonces, mi amado hermano, yo te invito a que abras tu corazón y que si la palabra es dura, la recibas. Porque el Señor te va a dar fruto. Dice que el que hace la llaga también la venda. Entonces, quizá el Señor tenga que abrir una llaga en tu corazón y extirpar algo que no deba de estar ahí. Pero el Señor va a vendar esa herida y va a ayudarte para ser sanado, para que en tu tiempo madures. Dice nuestra enseñanza, dice el título que le puse a esta prédica es Facultades del Nuevo Nacimiento. Facultades del Nuevo Nacimiento, para los que apuntan, para los que les gusta los estudios. El estudio pueden irlo anotando y pueden ir, incluso pueden ir compaginando el bosquejo para que les pueda ser útil en algún momento, mis amados. El tema es la voluntad de Dios, pero el título de la prédica es Facultades del Nuevo Nacimiento. Hermanos, la única forma, fíjense, la única forma de nosotros conocer la voluntad de Dios es mediante la renovación de nuestra mente. Atentos ahí. Y voy a repetirlo. La única forma de nosotros conocer la voluntad de Dios es mediante la renovación de nuestra mente. Muchos me dirán, no, es por medio de la Biblia. Claro que sí. Tienes toda la razón, pero si tu mente no ha sido renovada, la Biblia simplemente es, como muchos dicen, escrita por hombres, es letra, está muerta, está obsoleta, es simplemente letra. Pero ¿qué pasa? Debe de haber una renovación de tu mente para que entonces comiences a entender y a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces es mediante la renovación de tu mente. Y esto, mis amados hermanos, es cuando comenzamos a resetear el disco, es decir, a vaciar la información que teníamos acerca de las cosas y comenzamos a aprender de nuevo. Tenemos que volver a aprender, empezar a aprender de nuevo. Es una corrección total de nuestra vida. Tiene que haber una corrección total. O sea, no nada más creas que algunas cosas estaban mal en ti y tienes que ir corrigiendo algunas. No, es total. En nosotros, acuérdense, hermanos, que cuando llegamos a Cristo no había nada bueno. Todo estaba descompuesto. Dice, ok. Fíjense, hay una herramienta hoy en día, mis amados hermanos, que tuvo su creación como entre los 80s, creo, que fue la computadora, todos la conocemos. Pero si ustedes saben, la computadora ha sido una herramienta poderosísima el día de hoy, que ha logrado cosas grandes. O sea, es un invento que verdaderamente es genial, porque le ha hecho que el mundo revolucione. Pero fíjense, la computadora en las manos equivocadas se daña y su funcionamiento es completamente limitado a su capacidad. Se llena de virus y si no se resetea, esta termina siendo obsoleta y un estorbo en un lugar de trabajo. Pero una vez que se resetea y se capacita al usuario, esta computadora resulta ser una herramienta poderosísima. Así es la mente del hombre. En una persona extraviada, incrédula, la voluntad del hombre es obsoleta. Si la mente está dañada, tienes frente a ti a una persona totalmente derrotada
ante la vida y ante el pecado. Pero una vez renovada, estás ante la obra maestra del Creador del universo, la mente humana. No por nada Satanás quiere destruirla para evitar que Dios obre a través de ella. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe la capacidad que Dios puso en una mente humana. Es la obra maestra del Creador del universo, mis amados hermanos. Y no dice en nuestro texto, fíjense, el texto original, voy a leer el texto original. A mí me gusta hacer mucho exegesis, me gusta ir a los originales exactamente letra por letra, palabra por palabra. ¿Para qué? Para que vayamos viendo realmente qué quiere decir el texto, porque muchas veces las traducciones desvirtúan muchísimo el verdadero significado, cambia, aunque se escribe lo mismo, o en todas se entiende, parece que lo mismo, pero cambian algunas cosas. Fíjense aquí lo que dice. En el texto Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero fíjense lo que dice la traducción original. Dice: y no estén siendo moldeados juntamente con esta edad. Hace 15 días mi hermano enseñaba acerca del Kairos y del Cronos. Que ese es un concepto que usaban mucho los egipcios y en esas zonas. Ahorita vamos a ver la traducción del griego. Pero fíjense, el Kairos, acuérdense que es el plano celestial, y el Cronos es este plano terrenal. Entonces aquí dice: y no estén siendo moldeados juntamente con este Cronos, con esta edad, sino estén siendo transformados a la renovación hacia dentro de la mente. Dice que tenemos que estar siendo transformados en una renovación dentro de la mente. ¿Ya vieron? Parte de adentro hacia afuera. Dice: el estar probándose a ustedes que el deseo de Dios es bueno, agradable y completo. En la traducción dice perfecto, aquí dice completo, una totalidad. Por eso dice ahí en Efesios 4, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto. Entonces hay que ir de menos a más, de adentro hacia afuera. Entonces todo esto tiene que comenzar desde adentro, mis amados hermanos. Dice la palabra, fíjense, cuando dice aquí no os conforméis, dice aquí la palabra conforméis del griego sugematizo. Para los que anotan, la palabra conforméis ahí en Romanos 12:2 dice, es la palabra susgematizo con Z, que quiere decir formar en forma parecida, como una imitación. Es decir, conformar al mismo patrón. Entonces te está diciendo: hey, no te busques parecer, no adoptes el patrón de este Cronos, de este siglo. Tú naciste en un ámbito cronológico. Tiene también esta palabra una derivación, y es la palabra schema, schema, así se pronuncia, schema, que quiere decir, es una figura como modo o circunstancia. En este caso, y también lo entendemos como moda, o como modo, o circunstancia. O sea, que quiere decir que muchos se están acomodando, se están conformando este siglo por la moda, o por el modo. Porque en este tiempo, en otros tiempos era otro tipo de gobierno, era otro tipo de reglas, y hoy en día que ha habido mucha liberalidad, hoy la moda es que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ese es como se ha estado evolucionando este Cronos, hermanos. Ahora lo que antes se veía como algo inmoral, hoy dices: hey, soy libre,
ese es mi pensamiento y tú tienes que respetarlo y ya incluso tienes que creerlo. Nos está sometiendo este siglo, mis amados hermanos, a un modo o a una moda y nosotros estamos siendo de alguna manera llevados por la circunstancia, dice aquí modo o circunstancia, es decir, por implicación externa. Entonces, el ser humano se está conformando al modo del mundo por las circunstancias, por una implicación externa. Bien, hasta ahí me van entendiendo, a ver si no los quiero enredar. Quiero que les quede bien claro a qué se está refiriendo nuestro texto, mis amados. Entonces, dice aquí, aspecto que ante el observador presenta una acción o un ser. Entonces, ya una vez que nosotros entendimos que nosotros estamos siendo moldeados por estas circunstancias, nos damos cuenta, dice aquí, que dice aspecto que ante el observador, o sea, las personas presentan una acción o un ser. Como ellos son, yo quiero, como ellos se visten, lo que ellos hacen, cómo actúan. Y eso hace que yo sea, esa es mi identidad. Dice aquí, una acción o un ser. Eso es lo que me va dando forjando una identidad. Es decir, que lo que veo en mi entorno produce en mí el hacer como el ser. Lo que hago y quién soy. Esto quiere decir que mi entorno estimula mi voluntad, hermanos. Todo lo que hay alrededor de mí estimula mi voluntad. ¿Qué creen que es lo que está estimulando tu entorno? Está estimulando tu alma, porque eso significa voluntad. Es tu alma. El otro día hablábamos de la voluntad con mis amados hermanos, que muchas veces nosotros, hay una película que se llama El Alquimista, que les platicaba a mis hermanos que esa película decía, o en la película la trama es que había un doctor que era muy bueno, era buenísimo en Bagdad. De hecho, la primera universidad más importante del mundo fue la de Bagdad. Y dice que este hombre les enseñaba que no importa qué tan buen tratamiento tenga un médico con una persona, y dice que cada persona necesita un tratamiento diferente. Todos, aunque tengas una gripe, unos se curan con jitomate, otros con cebolla, otros con limón. Es que a mí me hizo bien esto, pero si es la misma gripe, pues sí, pero a mí mi organismo es diferente. Entonces este médico decía que no importa qué tan buen tratamiento pueda darte un médico, si la voluntad no es el ingrediente principal, no hay cura. Y entonces la cura viene desde el alma. Por eso Jesucristo cuando sanaba decía, tus pecados, o sea, tu alma es liberada, tus pecados son perdonados. Amén. Él comenzaba desde el alma, él comenzaba desde la voluntad, porque el problema en todo ser humano comienza desde ahí, mis amados hermanos. También, mis amados hermanos, esta palabra sugematizo, de lo que estamos analizando, dice procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar una acción. Esto es lo que sucede en un mundo donde tenemos un sistema educativo, fíjense, atentos aquí, que influye en la vida social y espiritual. Adoctrinamientos, más allá de lo que veo en mi entorno, es lo que me fue inculcado. Fíjense, más allá de lo que veo, también lo que me fue inculcado. O sea, también tenemos que batallar con eso. Por ejemplo, la escuela, la religión, las tradiciones, etcétera, etcétera. Un mundo donde parece que no tengo modo de evadirme. O sea que por todos lados, hermanos, por donde yo le busque, el siglo, el cronos, me está tratando de invadir, de abordar. Fíjense, dice aquí también que es la condición y
o apariencia. La primera dijimos que era una figura como modo, circunstancia, es decir, por implicación externa, pero también dice aquí una condición o apariencia. Muchos cristianos quieren encajar en este mundo, en este periodo de tiempo, en este cronos, mis amados. Queremos de alguna manera encajar en el grupo. De hecho, han hecho estudios donde dicen que el humano por naturaleza quiere encajar en un grupo, busca una identidad. Por eso vemos que muchos de nosotros traemos ciertas imitaciones de gente que nosotros admirábamos, que si del papá, que si del abuelo, que si del amigo, que si del de la televisión. Nos sentimos, queremos ser como Superman, queremos ser como Capitán América, buscamos una identidad. Las mujeres quieren ser princesas, las mujeres quieren ser como Barbie, etcétera, etcétera. Entonces es una condición, una apariencia. Dice, muchos cristianos quieren encajar en este mundo, en este periodo de tiempo, en este cronos. Entonces, mis amados hermanos, fíjense, aquí hay algo tremendo. Cada vez que un cristiano se deja moldear por este siglo, su proceso vuelve al principio. Por eso vemos cristianos que suben y otra vez hasta abajo. Y eso la Biblia nos llama que somos personas de doble ánimo. Dice, el hombre o mujer, el cristiano, la cristiana, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso va para mí, esa fue la primera va para mí. Porque somos cristianos de doble ánimo. Hay una inconstancia. ¿Por qué hay una inconstancia, mis amados hermanos? Porque fluctuamos. Porque nos dejamos moldear por el mundo. De repente ya vas bien, de repente ya estás buscando santidad, de repente te estás apartando de todo lo que el mundo ofrece y dices, no, yo soy de Cristo, yo soy de mi Señor, yo me empiezo a... ¿Y qué pasa? De repente vienen esas épocas de debilidad y volvemos al principio. Otra vez al principio. Dice que cada vez que nosotros nos dejamos moldear por este siglo, volvemos a comenzar de nuevo el proceso, hermanos. Por eso a veces nos desanimamos y decimos, no, yo mejor ya, ahí lo dejo. Ya, ahí lo dejo. Porque otra vez me siento en el mismo lugar desde donde comencé. Veamos qué dice la Biblia, mis amados hermanos, porque todo esto tiene un sustento bíblico. Vamos a Jeremías 18, 1, 6. Jeremías 18, 1 al 6. Vamos a leer Reina Valera, pero también vamos a leer algunas otras versiones, ¿vale? Ya le están ganando ahí, tiene su competencia. ¿Dónde está ese chiquillo? Espérate. Mi buenita, ese es mi espadachín. Ya hay otro espadachín ahí. Jeremías 18. 18, 1 al 6. Si me van entendiendo, si no me regreso. Ustedes nomás me dicen, hey hermano, ahí no le entendí. Me está enredando, a ver, regresas. Y sin problema, ¿eh? Lo importante es que nos quede bien claro esto que estamos aprendiendo. Tal vez sea poco ortodoxa mi enseñanza, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a alguna forma de predicación. Digo, cada quien, a Dios a cada uno le da su forma de predicar, hermanos. Espero no meter mis cochinas manos en las cosas de papá. Que sea el Espíritu Santo quien nos dé. ¿Qué dice vamos a leer, dice aquí. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice la bendita palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Esta palabra es para el pueblo de Israel, mis amados hermanos. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel, el Señor comenzaba a formar, o sea, está hablando del tipo y sombra de cómo el Señor comenzaba a formar a Israel, pero Israel se dejaba llevar por el Cronos, por este tiempo, y se comenzaba a desfigurar. Mi amado hermano, que no te caiga de raro que el que tú te dejes moldear por este siglo te desfigure. Te desfigura completamente. Cambias completamente cuando tú empiezas a ir al mundo, empiezas a cambiar. Te desfiguras completamente. Dejas de ser quien realmente deberías de ser. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras reacciones nos desfiguran el rostro, nos desfiguran el cuerpo, nos desfiguran todo, mis amados hermanos. Pero fíjense, voy a leerles una versión, otra versión. Viene un poquito, estas versiones vienen un poquito como más, dice mi hermano David, más crudas. Dice ahí de Jeremías 18. Perdón. Dice, gracias. Dice, Jeremías, ve a la tierra del alfarero. Atentos. Dice, Jeremías 18:2. La versión, escúchenme porque no la busquen, los que no la tienen no la busquen porque esta es otra versión. Dice, Jeremías, ve a la tierra del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo el torno, en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Para los israelitas, ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Hay otra versión que se llama la LB, la Biblia de las Américas, LBLA. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dice, entonces descendí a la casa del alfarero, y he aquí que estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, ya sabemos que es la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano de él, alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacer. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero. Declara el Señor, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y por último les voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Atentos, dice, levántate, dice, y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te dará mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como él quería. Y me llegó este mensaje del Señor, pueblo de Israel, es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Ahora, esos son traducciones de las diferentes Biblias. Ahora vamos al original. ¿Sale? A mí me gusta mucho ir a las palabras originales, palabra por palabra. Dice, traducción de los textos originales. Dice aquí, la palabra que fue a Jeremías de parte de Yahweh diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y bajé a casa del alfarero y he aquí que hacía una obra, fíjense, aquí ya cambia, y aquí dice, hacía una obra en el torno, pero se malogró la vasija que él hacía con barro en su mano, y el alfarero la repitió, volvió a empezar, y la hizo otra vasija hasta que fue mejor a los ojos del alfarero. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, como alfarero,
¿Acaso él no puede hacer con vosotros, casa de Israel? He aquí, dice Yahweh, como barro en manos del alfarero, he aquí en mi mano, casa de Israel. Ahora la pregunta es, ¿acaso no es esto un tipo y sombra de nuestra alma, mis amados hermanos, como un pueblo rebelde en el cual se rebelan algunos de nuestros miembros? Fíjense lo que dice Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. En lo externo, mis amados hermanos, en lo que buscan, les comento. En lo externo, Jeremías estaba hablando del pueblo. Acuérdense que antiguamente, incluso las guerras y muchas cosas eran en lo externo, en lo literal. Si no es que Jesús no conteste, no dejen que le roben el mensaje. En lo externo, en lo general, mis amados hermanos, él hablaba de lo de afuera. Pero nosotros, hermanos, nosotros al pueblo de Dios es en lo espiritual. Si puede, mi amado hermano Juanito, le puede cerrar la puerta, le levanta usted para que no le esté el aire frío en la espalda del hermanito. Gracias, mi amado hermano. Gracias. Si no, se me va a congelar ahí. Entonces, mis amados, les comentaba aquí, dice, ¿acaso no es esto un tipo y sombra de nuestras almas, hermanos? Como un pueblo rebelde en el cual se rebelan algunos miembros. Y no hablo de los miembros aquí, hablo de tus miembros, tus propios miembros. Dice a Colosenses 2.8. ¿Listos? Dice Reina Valera, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué quiere decir esto de sutilezas? Engaños o errores. Es la palabra que se usa ahí en el griego. Según las tradiciones de los hombres, repito ahí, conforme a los rudimentos del mundo, del cronos, de este ciclo, y no según Cristo. Esta palabra rudimentos, mis amados hermanos, es la palabra stoicheion, que significa bases. Les repito, es la palabra rudimentos, la palabra stoicheion, bases, fundamentos de esta sociedad. Son las bases, los fundamentos de esta sociedad. Tiempo, siglo, cronos. Eso significa. Fíjense aquí en Hebreos 5.11. Hebreos 5.11. En lo que lo buscan les comento. Dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí está hablando los hermanos, aquí en Colosenses, acerca de cómo nosotros nos dejamos moldear. Estamos buscando Hebreos 5.11. Y póngale tanto pausa a su Biblia. Entonces les comento, Colosenses 2.8 nos está hablando de cómo nosotros nos dejamos moldear por este tiempo. Y dice que es un error, es un engaño, son trampas, hermanos. ¿Listo? Dice, Hebreos 5.11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, la vasija ya debiendo estar ya bien bonita, ya más para meter, o ya en el horno, ya es más ya en el lugar donde se pone, ya lista, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense, les voy a leer otra versión. No la busquen porque es la tradición al lenguaje actual. Dice, esto está un poco duro, ¿eh? Esto está duro. Aquí sí pónganse un casco de militar, porque este sí nos va a pegar bien bonito. Dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil de explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman lechita. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Tremendo, ¿eh? Debiendo ya ser, dice, maestros, todavía andamos haciendo berrinches y nos hacemos en el pañal y todavía, híjole, necesitamos la mamila porque me dicen ojos negros y ya no voy a ir al culto. Se me queda viendo el hermano y me dice, yo, habla, ya no voy, porque me juzgó. Híjole. O sea que aquí nos está diciendo, mis amados hermanos, que habemos muchos, que ya llevamos mucho tiempo de decir que somos cristianos, pero somos todavía bebés de la fe. Y pues, ¿cómo es un bebé? Aparte de que son bonitos, son tiernos, ¿no? Que ya el Señor hizo la obra, por eso son. Pero lo demás, hermanos, ¿cómo son los niños? Berrinchudos, chillones, quejones, enojones, traviesos, inquietos, incómodos, inconstantes. Dijo, ya no les sigo porque cada vez me está. Oye, cuando ya las piedras ya están así, ya me taparon. Entonces, mis amados hermanos, esto es difícil de decir. Es muy difícil, dice aquí, de explicar. ¿Qué está pasando? Haz un análisis hasta dónde el cronos de este tiempo te está moldeando. ¿Cómo te estás desfigurando por dejarte? O sea, estás en las manos, dice, del alfarero. Pero esa masa de barro se quiere salir. Se deforma. ¿Por qué? Porque en esa rueda que tú estás, en ese mundo, en ese cronos, te estás dejando moldear por el cronos. Bien, fíjense que dice ahí en Gálatas 4, 1 al 9. Y ahí habla justamente de la condición que muchos podemos estar. Sí, y también espadachina. Cuando tengan me dicen, ¿Dónde? Gálatas 4, 1, 9. Amén. Amén. Los espero a todos. No se me pierdan ninguno. Ni un texto. ¿Cuántos bebés sabemos aquí? No levanten su mano. Levanten su mano. Bebés, hay aquí. No levanten su mano, no sean presumidos. ¿Listos? Amén. ¿Cuántos ya se hicieron ancianos en la fe? Pero siguen siendo bebés. No levanten su mano. No levanten de mi mano. Dice, la palabra de Dios dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Se parecen? Aunque es señor de todo, ya el Señor te heredó todo. Dice que te da todas las
sino que está bajo tutores, quien los... Estoy parafraseando, hermanos, cuando vean que el cambio lo es, pues estoy parafraseando. Dice, sino que está bajo tutores que le tienen que decir, ve a la iglesia, ven a la iglesia, te mando un mensaje, ven, lee tu Biblia, ponte de rodillas, necesita tutores, dice, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Curadores que le estén sanando ahí las rodillas porque ya se va a caer por allá, ya se raspó, ya se fue a dar un golpe por ahí en la cabeza. Verso 13. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, del cronos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, perdón. Nacido bajo la ley, para que, ¿qué dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, las bases de la sociedad, a los cuales os queréis volver a esclavizar, hermanos? Debiendo ya ser maestros, debiendo ya ser maduros, otra vez queremos volver a... Crecemos tantito y luego queremos otra vez el pañal. Crecemos tantito y ya tenemos que trabajar en la obra, pero nos regresamos a la cuna, hermanos. ¿Hasta cuándo vas a tomar el lugar que te corresponde, Adrián? Ahí diga su propio nombre, en silencio. No se siente exhibido. Entonces, mi amado hermano, ¿hasta cuándo? Decía mi hermano en una prédica. Ok, concluimos en este primer punto, mis amados, en estos primeros puntos. Primer punto. Dice, no os conforméis. Mis amados santos de Dios, que es imperativo, es absolutamente urgente el no moldearnos a este tiempo, aún y a pesar que parece que no tengo modo de evadirme de este siglo en decadencia. Démonos cuenta que la gente reconoce el estado de descomposición de este tiempo y aún así se sigue adaptando. Y el Señor te dice a ti, tú no te adaptes, no te amoldes, no seas, no hagas, no vivas como ellos, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a primera carta de Juan 2:17. ¿Qué dice mi hermano Aital? ¿Qué dice? En voz alta. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no dejemos, dice que es absolutamente urgente el no dejarnos moldear, el que no nos estemos buscando parecer, que tengamos cuidado con este tiempo,
aún y que dice a pesar de que no tengo modo de evadirme. Parece que no tengo modo de evadirme, mis amados hermanos. Y ahí mismo, hermano, en el 18 lo confirma, lo reafirma más que nada, como advertencia. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y esos anticristos qué creen? ¿Qué es lo que se encargan, mis amados hermanos? Ellos quieren desfigurar la obra de Dios. Ellos buscan desfigurar la vasija que Él está haciendo en tu corazón, en ti, en tu vida espiritual. Entonces dice que a pesar de decir que parece que no nos podemos evadir de este siglo en decadencia, démonos cuenta que la gente reconoce el estado de descomposición de este tiempo y aún así se siguen adaptando, y el Señor te dice a ti: tú no lo hagas. O sea, todo el mundo, fíjense, el mundo se da cuenta porque todo el mundo dice: no, es que este mundo está ya echado a perder, y lo saben, y lo dicen, y lo publican, pero se adaptan. Dice por ahí, avientan la mano en la piedra y esconden la mano. Porque se quejan de este siglo, sin embargo se adaptan. Se van acomodando. Y ellos piden, dicen: no, respétame, a mí son mis creencias, son mis decisiones, es lo que yo creo. Y nosotros muchas veces decimos: pues sí, tienes razón. Bien. Nuestra siguiente palabra, mis amados hermanos, dice, en segundo lugar, nuestro segundo punto principal dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces ya vimos que el conformarnos a este siglo es amoldarnos, es dejarnos moldear, parecernos, y dice: no lo hagas. Entonces dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformaos es la palabra metamorfosis o metamorfo en el griego, que significa transformación de algo en otra cosa, de una cosa a otra. Significa transformación, dice. También significa transmutación, transfiguración, conversión, mudanza, cambio. Muchos de nosotros hemos escuchado la expresión: ya me convertí a Cristo. Es esa palabra. Ya me transformé. Pero de verdad, mis amados hermanos, la pregunta es: ¿de verdad ya me convertí a Cristo? ¿Ya hubo una transformación de una cosa a otra? ¿O la mitad ya son alas y la mitad sigue siendo un gusano? En efecto, querido hermano, la palabra de Dios dice que el que permanece en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas. Y esa es la forma en la que nos podemos dar cuenta. Efectivamente seguimos conformados al siglo o al tiempo, o hemos mudado, nos han salido las alas, diría usted, ¿no? Sí, dice que debe haber una transformación de una cosa a otra, pero hay unos que son raros, ¿no? Porque todavía son como gusanitos y ya tienen las antenitas de una cosa. Y ya tantito. Un día vi una película que se llama Los Bichos, y estaba la oruga así gordita y tenía sus alitas y quería volar, pero no se aguantaba porque era una oruga bien gordita. O sea, estaba medio convertida. Entonces eso es lo que tenemos, mis amados hermanos, que hacer un análisis en tu conciencia, dentro de ti. Amado hermano, ¿realmente ya ha habido una conversión, o apenas estás a media conversión, o no has cambiado de una cosa a otra? Tal vez muchos sí. Yo cada vez que me analizo, hermano, me doy cuenta, cuando yo creo estar firme en el Señor, cuando creo estar ya maduro, mis hermanos, me doy cuenta a veces que apenas estoy comenzando. Y que pido a Dios que ya haya yo nacido de nuevo, porque a veces siento que no he ni siquiera nacido de nuevo. Que soy un aspirante a ser cristiano, que apenas soy un aspirante a ser converso.
¿Por qué? Porque me doy cuenta, mis amados hermanos, de mis debilidades, de mis limitaciones, de que muchas veces nos dejamos moldear por este siglo, mi amado hermano. Por eso muchas veces mucha gente no quiere convertirse a Cristo, porque no ven cómo actuamos, cómo somos. Muchas veces la misma familia nos conoce del tiempo pasado, del tiempo presente, y nos dicen, ¿qué más cambiado? Sigue siendo la misma. Sí, porque nos ven mitad gusano, mitad mariposa. La mitad se arrastra y la mitad quiere volar. Se oye fuerte, hermano. Por eso les dije, agárrense de la silla y no lo tomen como personal. Es algo para que hagamos un análisis. Que meditemos hasta dónde, mis amados hermanos. Y lo peor, hermano, que nosotras como madres, como padres, pues no llaman a nuestros hijos. No hay necesidad de que nosotros hablemos absolutamente nada. Simplemente con nuestro canto, con nuestra forma de vivir, lo vamos a poder guiar a Cristo. Si no hay otra manera. Sí, ese es el lado correcto, pero muchas veces como padres o como madres, el querer nosotros acercarlos supuestamente a los hijos a Cristo, muchas veces nosotros terminamos sucumbiendo a sus peticiones de ellos, nos terminamos amoldando a como ellos quieren. O sea, no es vas, te sientas, no, condicionamos, o nos dejamos condicionar nosotros. Sí voy, pero ¿qué me vas a dar? Sí voy, pero me vas a dejar usar el teléfono. Sí voy, pero me ven esto. Sí voy, pero. Y nosotros nos amoldamos, hermanos. Tremendo eso. Eso está tremendo. Entonces, mis amados hermanos, en segundo lugar, esta transformación, esta metamorfosis, dice, segundo punto, dice, mudanza que hace alguien o algo en dice, de un estado a otro. Como de la avaricia, fíjense, como de la avaricia a la liberalidad. De la avaricia a la liberalidad. Esa es la metamorfosis del cristiano. Es como decía el hermano, se tiene que ver, se va a ver. Antes eras avaro. Si tú sigues siendo avaro, discúlpame, pero estás como que apenas queriendo transformarte, apenas estás en el capullito, porque todavía sigues con avaricia. Pero si tú eres liberal, y no hablo del liberal de andar haciendo cosas, no, hablo del, como dice, el que da con liberalidad, decía el apóstol Pablo. O sea, dejaste la avaricia, dejaste de ser ambicioso al dinero, y ahora eres una persona dadivoso, que no te duele, que no estás anclado al material, que no, dicen por ahí en un programa, no eres cuentachiles. ¿Se oye fuerte eso? Pero antes éramos así, hermanos. Y a veces llega a suceder que habemos cristianos que somos todavía cuentachiles. No compras medio kilo de chile, nomás compras los 5 para que se enchile la salsa. Porque los demás se ven, además, mucho. No eres liberal, no das con liberalidad. Nomás compro 5 tomatitos, es lo que voy a ocupar. ¿Qué pasa si tengo un poco más de hambre? ¿O qué pasa si llega alguien a casa? Somos muy... seguimos con la avaricia anclada. A veces decimos, no, es que soy buen administrador. Bueno, eso es una cosa, pero ten cuidado que tu buena administración no sea la avaricia disfrazada, ¿no? O de la pobreza a la riqueza. Estamos hablando de la transformación. De la pobreza a la riqueza. Y no estamos hablando de lo material, sino de lo espiritual, hermanos. Efesios 4:26 dice, en el 26 al 32, cuando lo tengan me dicen, Efesios 4:26. Amén.
terminar. No vamos a poder terminar todo porque todavía nos falta, pero vamos a dejarlo para una segunda. Vamos a darle conclusión a esa primera y segunda parte. Primero y segundo punto. Y les ruego que la siguiente semana no falten a la conclusión, porque si no se van a ir a medias, como el guisamiento y la mariposa medio convertida. Y aparte para que vengan. Dice aquí, Efesios 4:6 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, aquí está la transformación, hermanos, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que antes eras ladrón, antes robabas al necesitado, lo estafabas al necesitado, ahora trabajas para él. ¿Te das cuenta el cambio radical? Ya vieron que es un cambio de raíz, es un cambio radical. Antes eras un estafador, un extorsionador. La metamorfosis es que ahora tú trabajes para ayudar al que le robabas. Dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Abro paréntesis aquí, atentos, dice: antes destruías con tus palabras, ¿sí o no? Antes destruías con tus palabras, ahora construyes con tus palabras. Tus palabras antes destruían, ahora construyen, ahora edifican. Esa es la verdadera transformación, esa es la metamorfosis, esa es la conversión. Pero si tus palabras siguen destruyendo, no estás convertido. Estás en el proceso, pero no eres convertido. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura por dulzura. Estoy parafraseando. Enojo por alegría, benignidad. Ira por alegría, otra vez, por dominio propio. Gritería por palabras edificantes. Y maledicencia por bondad. Y toda malicia por bondad, mi amado hermano. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, mis amados hermanos. Ahí está la metamorfosis de lo que eras, que se tiene que quitar todo eso para que puedas manifestar lo que abajo dice: ser benignos, misericordiosos, perdonadores, así como también dice: Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, transformaos. Esta palabra metamorfosis es un cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo, y se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida. ¿Ya vieron? No nada más es en la apariencia, Dice, durante su vida, dice, y que se manifiesta no solo en la variación de forma. No quiere decir que ahora, antes te veías todo, como hasta la cara tenías de drogadicto, todo eso te quedó a veces. O la ropa que usabas. Ahora ya vienes bien vestidito, ya te bañas, antes no te bañabas. Andabas en el cuchitril. Claro, usted sí No puede estar hablando. Allá abajo, con los amigos, en las cuevas, ahí donde mugrosos, sin bañarse. Pero ya hasta te echas perfume, ahora ya hueles hasta rico. Pero no nada más es en la apariencia, no nada más es en lo de afuera, sino también en las funciones y en el género de vida.
humano, por metamorfosis entendemos un proceso por medio del cual un personaje transforma su apariencia física para adecuarse a su identidad psíquica, su identidad mental. No solamente lo que, sino dice que es en lo psíquico, en lo mental. Hay una transformación. Dice, el proceso de metamorfosis no es nada más que el esfuerzo para escapar de la condición humana. ¿Vieron? Aquí está la clave, mis amados hermanos. Les vuelvo a repetir para que no se pierdan esta perla. Ahí les va. Dice, el proceso de metamorfosis no es nada más que el esfuerzo, ese es el proceso, el esfuerzo para escapar de la condición humana. ¿Cuál es la condición humana? Te lo voy a poner. Escápate de esa condición de gusano. Ese es lo que nosotros dice. Es un esfuerzo de salir, de andarme arrastrando como un gusano y de poder transformarme en eso que va a volar, mis amados hermanos. Ese es el esfuerzo. Fíjese, la palabra metamorfo significa también transfigurar, dice, ya lo vimos hace ratito, transfigurar, transformar, hacer cambiar de forma a alguien o a algo. También significa alterar, cambiar, variar, modificar, reformar, desfigurar, mudar. Esta palabra, dice aquí, la palabra transfigurar es un verbo transitivo, se dice cambiar de figura o aspecto a alguien o a algo, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, el cristiano se va a notar que es diferente al molde del mundo. La gente del mundo te va a querer seguir viendo, arrastrándote, buscando lo que el mundo te ofrece. Ellos te quieren ver así, arrastrándote en el fango, en el lodo cenagoso del cual el Señor te sacó, o en algunos casos te quiere sacar. ¿Cuál es la diferencia del molde del mundo? Que la gente te va a ver volando alto. ¿Y qué crees? Cuando la gente te vea volando alto, decir, ese es un raro. Mira, le salieron alitas. Ay, mira, bien santito, se cree bien santito. Se cree buena gente. La gente, el mundo te va a querer te va a querer cortar tus alas para que te arrastres. Mi amado hermano, concluimos pues por este día. ¿Sí, mi hermano? ¿Vas a decir un texto? Sí, bueno, sí, Sí. un pequeño texto. Efectivamente, nomás como para complementar su participación, hermano, Sí. dice, con toda la humildad del mundo, hermano, dice el libro de Proverbios, el primero, versículo 8, perdón, el versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos la desprecian, la sabiduría y la enseñanza. Y para lo que nos acaba usted de comentar, hermano, la sabiduría es un elemento muy importante. Si no tenemos sabiduría, no podemos hacer gran cambio en nuestra vida, querido hermano. Amén. Okay. Bien. Entonces, mis amados hermanos, es imperativo, hermanos. Es imperativo. Dice, no te conformes, no te moldees, no te dejes moldear, no te acomodes. No te acomodes como si fueras a quedarte a vivir en este mundo, hermanos. Tú no encajas aquí. No vas a encajar. Si eres un hijo de Dios, no vas a encajar. La gente siempre te va a señalar. La gente siempre te va a decir, ahí va el aleluyo.
Ahí va el santito. Va a hacer chistes de ti. No tengas miedo de eso, hermano. Ten más temor, hermano, de que te quedes a medio convertido. Ten más temor de eso, mi amado hermano. Haz un análisis acerca de tu vida. Haz un análisis de cómo ha ido tu vida en la fe. Como decía ahí en Hebreos, hermano, si ya llevas tiempo en el Evangelio, mi amado hermano, busca la madurez, comprométete con Dios. No dejes que el berrinche, no dejes que la inmadurez, mi amado hermano, te mantenga moldeado al mundo. Porque la consecuencia, hermano, de que tú no maduras, la consecuencia es que vas a volver a empezar desde el principio. El Señor tendrá que volver a comenzar contigo. Muchas veces ya estamos casi listos y volvemos a lo mismo. Y tiene el Señor que volvernos a quebrar y volver a empezar de nuevo con nosotros. Y a muchos de nosotros nos ha sucedido eso. Que tenemos que volver a ser quebrados, tenemos que volver a ser deshechos para que el Señor vuelva a comenzar la obra que tanto le ha costado y con tanto amor Él se ha esforzado en que nosotros crezcamos. No seamos niños, crezcamos en la obediencia, en la santidad, mis amados hermanos, renovemos nuestra voluntad, nuestra mente. Bien, hasta aquí le dejamos, hermanos. De la siguiente semana, por Dios, vamos a concluir esto. Se va a poner bueno, no falten. Padre, te damos gracias.